From New York, this is Democracy Now! Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. Al tiempo que continúa la cumbre contra el cambio climático de Naciones Unidas en la ciudad escocesa de Glasgow, más de 100.000 manifestantes salieron a las calles durante el fin de semana para exigir que los países tomen medidas más urgentes y significativas para prevenir una catástrofe planetaria. La activista medioambiental sueca Greta Thunberg calificó la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, conocida como COP26, como un fracaso. Estas fueron las palabras expresadas por la activista ugandesa Vanessa Nakate cuando se dirigió el sábado a la multitud. Nuestros líderes continúan abriendo nuevas plantas de energía a base de carbón, construyendo oleoductos y usando la fracturación hidráulica para extraer gas sin prestar atención ni escuchar las voces que claman por ayuda debido a la destrucción que se está causando. Los líderes siguen sin entender que no podemos comer carbón, no podemos beber petróleo y no podemos respirar el llamado gas natural. El sábado se llevaron a cabo marchas y protestas en todos los continentes, al igual que en Internet, como parte del movimiento mundial contra el cambio climático. Asimismo, un análisis del grupo medioambientalista y de defensa de los derechos humanos Global Witness reveló que cientos de cabilderos de la industria de los combustibles fósiles se congregaron en la COP26 y que hay más de 100 compañías del carbón, petróleo y gas y grupos asociados representados en la conferencia. Según el informe, si todo el grupo de cabildeo de los combustibles fósiles presente en la COP26 fuera una delegación nacional, sería la más grande por un amplio margen. Tras varios meses de retrasos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes el proyecto de ley bipartidista a través del cual se destinarán $1,2 billones para construir infraestructura, lo que el presidente Biden calificó como un paso monumental. La medida incluye $550.000 millones en nuevas inversiones para puentes, carreteras, aeropuertos, vías fluviales, transporte público e infraestructura de banda ancha. No obstante, los legisladores no votaron por el paquete para ampliar la red de seguridad social del país y combatir la crisis del cambio climático propuesto por los demócratas después de que los miembros más conservadores del partido insistieran en esperar a que la Oficina de Presupuesto del Congreso presente un análisis de costos, lo que podría llevar días o incluso semanas. Un grupo de 6 miembros progresistas de la Cámara de Representantes votó en contra del proyecto de ley bipartidista para construir infraestructura, ya que insisten en que su aprobación debería haber permanecido vinculada a una votación sobre el plan de gastos públicos de los demócratas que contaría con un presupuesto de $1,75 billones. Los 6 congresistas que votaron en contra de la medida fueron Jamal Bowman, Cori Bush, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib. La congresista Omar dijo en un comunicado: aprobar el proyecto de ley para construir infraestructura sin aprobar primero la ley Reconstruir Mejor hace que corramos el riesgo de dejar atrás el cuidado infantil, las licencias remuneradas, la atención médica, las acciones para combatir la crisis climática, la vivienda, la educación y la vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes. La presidenta del bloque progresista del Congreso de Estados Unidos, Pramila Jayapal, expresó tener confianza en que ambos proyectos de ley se aprobarían con el tiempo. Contaremos con los votos suficientes para aprobar la ley Reconstruir Mejor. Y permítanme decir que cuando lo hagamos será un logro fenomenal para nuestro país. Decir que no dejaremos a nadie atrás. La votación reglamentaria de esta noche es el inicio del cumplimiento de esa promesa. En realidad, está codificando legalmente esa promesa que nos hicieron nuestros colegas esta noche.
Asimismo, al tiempo que los legisladores conservadores han trabajado para recortar las disposiciones climáticas de la ley Reconstruir Mejor, un nuevo informe revela que al menos 28 senadores estadounidenses mantienen en conjunto hasta $12,6 millones en inversiones en la industria de los combustibles fósiles. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó temporalmente el sábado los requisitos de vacunación contra la COVID-19 que ordenó el presidente Biden para las grandes empresas después de que un grupo de fiscales generales republicanos impugnara la orden. La medida requeriría que los trabajadores de las empresas que tengan más de 100 empleados se vacunen contra el coronavirus o se hagan una prueba de diagnóstico semanal. En la ciudad de Los Ángeles, las personas de 12 años o más ahora deben presentar un certificado de vacunación antes de ingresar al interior de restaurantes, bares, cines, centros comerciales, gimnasios, salones de belleza, entre otros lugares. Estados Unidos levantará este lunes las restricciones de entrada al país para los viajeros internacionales que estén completamente vacunados provenientes de un grupo de países que tenían prohibido el ingreso debido a la pandemia, incluidos Brasil, China, India, Sudáfrica, el Reino Unido y gran parte de la Unión Europea. Se harán excepciones para los menores de edad y las personas que lleguen de algunos países determinados donde hay una cantidad limitada de vacunas a disposición de la población. Además, todos los viajeros deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 para ingresar a Estados Unidos. En noticias médicas, la empresa Pfizer anunció el viernes que su píldora antiviral experimental para el tratamiento de la COVID-19 redujo las tasas de hospitalización y mortalidad en casi un 90% en adultos de alto riesgo, por lo que solicitará la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y otros organismos reguladores. La semana pasada, el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar el medicamento antiviral administrado por vía oral de la farmacéutica Merck. En India, un incendio provocó la muerte de al menos 11 personas que se encontraban en una sala de aislamiento para pacientes con COVID-19 en un hospital en el estado de Maharashtra. Este es por lo menos el tercer incendio que ocurre en un hospital de la India en los últimos meses, que tiene como consecuencia un gran número de víctimas. El primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi sobrevivió a un intento de asesinato después de que atacantes no identificados intentaran conseguir que drones cargados de explosivos ingresaran durante la noche del sábado en su vivienda, situada en la fuertemente fortificada zona verde de Bagdad. Las autoridades iraquíes dijeron que 2 de los drones fueron derribados, pero al menos uno logró bombardear la residencia oficial del primer ministro, lo que causó daños en puertas y ventanas. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque, el cual, según se informa, dejó a 10 guardias heridos. El incidente se produjo después de que se llevaran a cabo manifestaciones multitudinarias a modo de protesta por los resultados de las elecciones parlamentarias del mes pasado, en las que perdieron terreno candidatos que representaban a milicias chiitas pro-iraníes. El viernes, soldados iraquíes dispararon gases lacrimógenos y municiones reales contra los manifestantes y, según se informa, al menos 2 personas murieron y decenas resultaron heridas. En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes mataron a disparos el viernes a un niño palestino de 13 años de edad durante las protestas contra la expansión de los asentamientos ilegales israelíes. Mohammad Dadas murió en un hospital después de recibir un disparo en el estómago. Según la organización Pro Derechos Humanos, Defensa de Niñas y Niños Internacional, al menos 12 menores palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes de ocupación en los territorios ocupados de Cisjordania en lo que va del año. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega parece haber garantizado su victoria en las elecciones del domingo después de desatar una represión contra la oposición durante meses. Un escrutinio preliminar muestra que Ortega recibió cerca de 3/4 de los votos, aunque todavía no se han contado alrededor de la mitad de las boletas. Ortega pretende obtener un 4º mandato como presidente. Decenas de figuras destacadas de la oposición, incluidos 7 candidatos presidenciales, han sido arrestadas desde junio. Esto generó indignación a nivel internacional y provocó la imposición de sanciones a Nicaragua por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Estas fueron las palabras expresadas por una nicaragüense exiliada en la ciudad de San José, en Costa Rica, en una protesta que denunciaba las elecciones del domingo.
En Nicaragua no hay elecciones, en Nicaragua hay un circo electoral donde Ortega designó quiénes son los que van a acompañarlo en ese circo político. Él dejó libre a sus aliados políticos, a los partidos zancudos, les decimos nosotros, y encarceló a los que verdaderamente podían en un determinado momento conformar una verdadera oposición. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha recomendado a todos los ciudadanos estadounidenses que están en Etiopía que abandonen el país lo antes posible, al tiempo que crecen las posibilidades de que se intensifique el conflicto a gran escala. Las embajadas de Estados Unidos y de otros países han evacuado de Etiopía a todo el personal que realiza labores no esenciales. Esto se produjo días después de que el gobierno del país africano declarara el estado de emergencia luego de que un grupo de rebeldes de Tigray, respaldados por combatientes oromo, marcharan hacia la ciudad de Addis Abeba, tomando 2 localidades estratégicas ubicadas a menos de 400 kilómetros de la capital etíope. El domingo, las autoridades de Etiopía organizaron manifestaciones a favor del gobierno, a las que asistieron decenas de miles de personas que se comprometieron a defender Addis Abeba de los rebeldes. En Sudán, soldados dispararon gases lacrimógenos y arrestaron a decenas de personas durante el fin de semana, al tiempo que manifestantes que se oponen al golpe del 25 de octubre iniciaron una huelga de 2 días y una campaña de desobediencia civil para exigir una transición pacífica a un gobierno civil. Las protestas coincidieron con la llegada el sábado de mediadores de la Liga Árabe a la ciudad de Jartum para mantener conversaciones con los líderes del golpe de Estado militar. El gobierno de Sierra Leona declaró el estado de desastre nacional y 3 días de duelo después de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara el viernes en la capital Freetown y dejara más de 100 muertos y al menos otro centenar de heridos. El estallido ocurrió después de que un vehículo se estrellara contra el camión cisterna en una carretera muy transitada. Según se informa, entre las víctimas se encontraban personas que intentaban llevarse combustible que se estaba derramando del camión cisterna justo después del accidente. En Polonia, decenas de miles de personas salieron a las calles el sábado para condenar la muerte de una mujer embarazada de 30 años que murió en septiembre después de que se le negara tratamiento médico en medio de la prohibición casi total de los abortos en el país. Los defensores dicen que Isabela, conocida como Isa, es la primera persona en morir como resultado de la draconiana ley antiabortista debido a que los médicos se negaron a llevar a cabo el aborto de un feto que mostraba numerosos defectos y retrasaron la atención médica de Isa hasta que ya no se pudiera detectar el latido fetal. Estas fueron las palabras expresadas por una activista cuando hablaba el sábado en una protesta en la ciudad de Varsovia. No me quiero morir, le dijo Isa a una mujer en la sala del hospital. Isa no recibió ayuda porque estaba embarazada, porque el corazón del feto todavía latía. Isa podría haber vivido, había suficiente para atenderla, para cuidar de su salud y su vida. Isa murió de septicemia el 22 de septiembre. Isa era madre, hija, esposa, hermana, amiga. En el estado de Georgia, el viernes comenzaron las declaraciones iniciales del juicio contra los 3 hombres blancos que persiguieron y mataron a disparos a Ahmaud Arbery el año pasado. Los miembros del jurado pudieron ver las imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía que mostraban al joven afroestadounidense de 25 años después de ser asesinado mientras hacía ejercicio. La fiscal Linda Dunikowski describió cómo los 3 acusados, Gregory McMichael, Travis McMichael y William Bryan, persiguieron a Arbery durante 5 minutos en sus camionetas hasta que quedó atrapado como una rata. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal Dunikowski cuando hacía su declaración de apertura. All 3 of these defendants did everything they did based on Los 3 acusados hicieron todo lo que hicieron basándose en suposiciones, no en hechos ni pruebas, en suposiciones, y tomaron decisiones desde sus viviendas con base en esas suposiciones que le quitaron la vida a un joven.
En la ciudad de Houston, al menos 8 personas murieron el viernes, incluidos 2 estudiantes de secundaria de 14 y 16 años, en el festival de música Astroworld, luego de que parte de las 50.000 personas que asistían como público se abalanzaran hacia el escenario, aplastando a quienes estaban al frente de la multitud. Cientos de personas resultaron heridas durante el incidente. El caos se desató durante el concierto del rapero Travis Scott, el artista principal del festival y uno de sus organizadores. Scott terminó de interpretar su repertorio de canciones e invitó al escenario al rapero Drake, al tiempo que miembros del público les rogaban a los guardias de seguridad que detuvieran el concierto, pero fueron ignorados. La cadena de noticias CNN informa que el recital continuó durante unos 40 minutos después de los informes iniciales de que había personas heridas en el público. Se está llevando a cabo una investigación policial sobre el incidente y se han presentado al menos 2 demandas contra Travis Scott, Drake, la empresa Live Nation Entertainment y otras partes involucradas en el festival. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.